Bien, jóvenes, empezamos un nuevo curso. Vamos a ver ahora la aplicación Access. ¿Ya? Es una aplicación para base de datos. Entonces, para encontrarlo tenemos que buscarlo, ¿no? Aquí en el buscador del Windows hacemos la búsqueda y luego hacemos clic en la aplicación, ¿no? ¿Ok? Bien, Access es una aplicación de base de datos, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso a esta zona, lo que tengo que hacer es darle un nombre a la base de datos, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, clic y le doy un nombre a la base de datos. Aquí se da el nombre a la base de datos, por ejemplo, BD1, ¿ya? Y si yo le digo crear, automáticamente se va a crear en esta ruta, ¿ya? En documentos. Pero si yo quiero direccionar la base de datos a otro lado, voy a utilizar este símbolo de un folder para direccionarlo a otro lado. Entonces yo lo voy a direccionar y le voy a decir que se guarda en el escritorio, ¿no? Y acepto. Y una vez que ya ha cambiado la ruta, mira, fíjate que acá ha cambiado la ruta, recién le digo crear, ¿no? Entonces podría guardar o crear la base de datos en su ruta predeterminada, que es documentos, o direccionarle a otro lugar para crear la base de datos. Entonces le digo simplemente crear y ya tendría la base de datos creada, ¿no? ¿Ya? Entonces esta sería la forma como nosotros podemos crear la base de datos, ¿no? Bien, voy a cerrar. Ya tengo aquí BD1, ¿no? Si yo quiero generar o la creación de la base de datos, también lo puedo hacer así, clic derecho, nuevo. Y de la lista puedo crear lo que dice acá Microsoft Access Database, ¿ya? Si le hago clic ahí, y entonces me va a pedir que yo le guarde, ¿no? Automáticamente me pide el nombre, entonces yo le digo BD2, por ejemplo, y desde acá direcciono, ¿no? ¿Dónde quiero guardarlo? ¿En documentos o en el escritorio? Entonces le digo el escritorio y lo creo, ¿ya? O sea, esas serían las dos formas como podríamos crear la base de datos, ¿no? Le digo crear y entonces ya en el escritorio tendría la base de datos creada, ¿no? Pero la base de datos que nosotros creamos es diferente, acá aparece solo plomo, no aparece la tabla 1, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que yo tengo la base de datos, lo que corresponde ahora sería crear las tablas, ¿no? Que es lo que vamos a practicar el día de hoy, crear las tablas. Y entonces, esas tablas, cuando yo las voy creando, van a ir apareciendo aquí, ¿no? Se van a ir llenando en esta zona todas las tablas. Entonces yo, por ejemplo, mira, hago clic acá en tabla y aquí aparece el nombre de la tabla, ¿eh? Tabla 1, dice, ¿no? Si yo quiero darle un nombre, le doy clic derecho y le digo guardar y le doy el nombre. Aquí, por ejemplo, voy a colocar alumnos y acepto. ¿Ya ves? Y ya se generó la tabla. Mira, el nombre que aparece acá de la tabla es el mismo que está aquí. ¿Ya? Si quiero crear otra tabla, le digo crear tabla, ¿ya? Y le guardo, ¿no? También lo puedo guardar aquí arriba. Aquí le puedo decir guardar y le digo, por ejemplo, curso. Y acepto, ¿no? Ya está. Voy a generarme otra tabla. Crear tabla. Y acá le puedo decir clic derecho guardar. Y le digo, por ejemplo, pagos. Y ya tendría mi tabla, ¿no? Y así sucesivamente podría generar las tablas. Las puedo cerrar aquí con esta X, no te vayas a confundir. Con esta pequeña la puedo ir cerrando y me quedaría aquí con mis tablas, ¿ya ves? Aquí tendría tres tablas, ¿no? La tabla pagos, la tabla curso, la tabla alumnos. Y la base de datos en la que estoy se llama BD2, que está ubicado en desktop, quiere decir en el escritorio, ¿ya? Entonces esa es la primera aproximación que debemos tener en cuenta nosotros al crear una base de datos, ¿no? Así se crea las tablas, la base de datos y las tablas, ¿ya? Entonces base de datos, tablas, y el tercer punto sería crear campos dentro de la tabla.
¿ya? Es decir, en una base de datos generamos tablas y dentro de la tabla generamos campos. ¿Cómo generamos los campos? Haciendo clic derecho a la tabla y le digo vista diseño. Cuando yo hago eso, automáticamente voy a tener una especie, ¿no?, de cuadrícula tipo Excel que apunta propiamente a la tabla, que en este caso es alumnos, y aquí voy a ir colocando cada uno de los campos que en este caso yo deseo colocar, ¿no? El campo predeterminado es ID, de identificador, es el primer campo, entonces yo me puedo pasar al segundo campo y colocar, por ejemplo, del alumno, yo que quiero saber, por ejemplo, ¿no? O que quiero almacenar, perdón, no quiero almacenar sus apellidos, por ejemplo, nombres, por ejemplo, dirección, por ejemplo, sexo. Ya está, ¿no? Así. Y aquí aparecerán los tipos de datos. Esto lo veremos en la otra clase, ¿ya? Pero es importante que tengamos en cuenta este detalle, ¿no? Los campos que podemos generar en cada una de las tablas, ¿ya? Eso es lo importante que hay que tener en cuenta hoy en la primera clase de introductoria al curso de Excel, ¿no? De Access, perdón, ¿no? Una vez que está así, lo guardo, ¿ya? Y lo cierro. Y ya está, ya tendría mis campos. Mira, si yo vuelvo a hacer ahora doble clic, ya tendría los campos creados aquí. ¿Ya? Tendría 4 campos. Mira, 1, 2, 3, 4 campos, 5 campos, ¿no? Ya, porque este es el predeterminado. Muy bien, ahí está. Bien, voy a crearme campos para la tabla cursos. Clic derecho, vista diseño. Siempre va a salir el campo predeterminado ID. O sea, yo puedo colocar ID curso, por ejemplo. ¿Ya? Y puedo colocar el nombre de curso, ¿ya? Nombre, por ejemplo, del curso, esos dos campos, ¿no? ¿Ya? O por ejemplo puedo colocar el precio del curso, ¿ya? La fecha de inicio del curso, ¿ya? La fecha final del curso, por ejemplo, ¿no? Fecha final. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que yo deseo por ahora, ¿ya? Muy bien. Si yo no lo guardo acá, lo cierro aquí, mira, me va a decir, ¿deseas guardar? Sí, le digo, ya está. Entonces ya tengo mis campos. Igual para acá, para pagos, también podría generarme un conjunto de campos, ¿ya? Cuando ya no lo voy a repetir porque ese es el proceso, ¿ya? Entonces sabemos ya crear la base de datos, sabemos crear las tablas, sabemos crear los campos. ¿Cómo vamos a visualizar luego eso? Nos vamos a herramientas de base de datos, relaciones, y aquí me va a salir una tablita para yo añadir la tabla. Mira, selecciono la primera tabla alumnos, lo agrego, y ahí está mi tablita. Selecciono la segunda tabla, lo agrego, y ahí está mi segunda tabla. Selecciono la tercera tabla y lo agrego, y ahí está mi tercera tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos que llegar. Yo aquí básicamente, ¿qué tengo? Tengo la tabla, ¿no? Esta es la tabla, ¿ya? Y estos de aquí serían los campos, ¿ya? Los campos. Este de aquí es la tabla. La tabla, ¿no? La tabla, ¿ya? Y este de acá arriba sería la base de datos, ¿no? ¿Ya? Entonces esos 3 puntos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo generar la base de datos, cómo crear una o varias tablas y cómo crear campos en cada una de las tablas. Cada tabla va a tener sus propios campos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que a mí me interesa que tú tengas en cuenta en la parte práctica, ¿no? Que vamos a empezar el día de hoy. 3 puntos importantes, ¿no? ¿Ya? 3 puntos importantes. Luego en el material ya vemos acá la parte teórica, ¿no? Que se puede profundizar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, mira, 4 tablitas, ¿ya? Concéntrate solo en las tablas, ¿no? Aquí tenemos otra forma de de ingresar al Access, ¿no? La identificación, como en este caso se distribuye, ¿no? La ficha de archivo, las fichas de cinta de opciones, ¿no? Las herramientas, el panel de navegación, el panel de vista de contenido. El panel de navegación sería este, pues, ¿no?
y el panel de vista de contenidos es este, ¿no? Este es el panel de navegación, este es el panel de vista de contenido. ¿Ya? Luego vemos, por ejemplo, los campos, así como hemos visto, ¿ya? Acá están los campos, mira, aquí están, estos serían los campos, ¿ya? Y los registros todavía lo vamos a ver después, ¿ya? Pero esos serían los registros, ¿no? Por acá vemos las tablas, ¿no? Muy bien, y luego vamos ingresando, por ejemplo, los campos propiamente, ya a las tablas. Estos campos, ¿no? Los tipos de datos lo vamos a profundizar más de la otra clase. Por ahora me interesa a mí que tú puedas y tengas la capacidad de crear la base de datos que se llama personal, sus tablas y en cada uno de ellos sus campos, ¿ya? Igual aquí, ¿no? La base de datos, sus tablas y sus campos, ¿ya? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que tú tengas en cuenta, ¿no? ¿Ya? Para no irnos demasiado lejos, ¿ya? Solamente quisiera que hasta ahí podamos tener en cuenta esta parte, ¿no? 3 conceptos importantes: base de datos, tablas y campos. ¿Ok? Muy bien, entonces, a trabajar.